¿Cómo estás? Llegamos a nuestro quinto módulo, para mí el más interesante, el laboratorio. Vamos a hacer distintas cosas. En el IDE, todas. Así que este módulo no tiene prácticamente presentación. Sí te lo dejo porque vamos a tener el índice y además del índice vamos a tener los links de interés como siempre. Ahora, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver los fundamentos de test. Vamos a ver cosas muy importantes que tenés que saber a la hora de probar una aplicación. ¿Por qué probamos? ¿Cuál es el objetivo de probar? ¿Qué probamos? ¿Sí? ¿Cómo verificamos los casos de uso? Vamos a ver temas de cobertura de test. Un montón de cosas súper interesantes y lo vamos a enfocar en dos partes de la arquitectura MVVM que ya vimos. El View Model por un lado, o sea, vamos a probar la lógica de nuestra aplicación, y el Activity por el otro, vamos a probar cómo los usuarios interactúan con la aplicación y que la aplicación responda. Siempre en este caso vamos a usar de ejemplo la aplicación de contador que estuvimos usando últimamente. Y por último vamos a ver algo muy chiquitito, pero no quería dejarlo pasar, que es cómo publicar una aplicación en el Play Store. En este caso vamos a publicar la aplicación de contador en un canal que se llama Canal de Pruebas Internas, ¿sí? Que nos va a dar los conceptos necesarios para saber cómo se genera un artefacto, cómo se firma ese artefacto y cómo lo subimos al Play Store, ¿sí? Con esos recursos creo que vas a tener muchas herramientas como para empezar a desarrollar y empezar a distribuir alguna aplicación de prueba. Bueno, empecemos ya con el laboratorio. Vamos a iniciar entonces el laboratorio de este módulo 5. Este capítulo en particular va a ser sobre testing, ¿sí? Vinimos hablando en los módulos anteriores sobre la idea de arquitectura, sobre cómo organizar una aplicación, sobre los principios SOLID que hay que aplicar, sobre esto de la responsabilidad única de cada componente, sobre la arquitectura MVVM y cómo esa arquitectura hace que los componentes sean testeables, y vamos a llevar eso a la práctica porque me parece que lo amerita. Empecemos un poco repasando el ejemplo, ¿sí? El ejemplo con el cual vamos a trabajar es el famoso contador. Esta aplicación que teníamos aquí, estás viendo mi Android Studio, donde tenemos un valor, dos botones y una fecha de actualización, y la idea es incrementar y decrementar esos valores y que se vaya actualizando tanto el contador como la última fecha de modificación. Este proyecto está compuesto por tres clases principales, obviamente. La primera es el modelo de datos, que es el contador. La segunda es el View Model, con todas sus dependencias, que nos permitía observar el valor de contador, pero también expone dos métodos, incrementar contador y decrementar contador. Y la tercera, que está aquí, es la actividad principal, la cual escucha los eventos de cambio en el View Model y también reacciona a la operación del usuario y le traslada la acción a realizar al View Model, ¿no? Le dice qué es lo que tiene que hacer. Bien, vamos a empezar a testear. Pero antes de empezar a testear, como te comenté, hay dos tipos de test que podemos tener en Android. Por un lado son los test unitarios y por el otro lado son los test instrumentados. Cada vez que vos crees un proyecto, además del package de código fuente, te va a crear estos dos ejemplos, ¿sí? El primero es los test instrumentados y los segundos son los test unitarios. La idea detrás de los test instrumentados es que vos, para correr ese test, necesitas levantar un emulador y ese test te provee un contexto de ejecución, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vos vas a poder tener acceso al context, del que muchas veces hemos hablado, y a todo lo que ese context conlleva. Por ejemplo, vas a poder obtener strings, vas a poder hacer todo lo que quieras porque estás dentro del contexto de ejecución de una aplicación en un emulador. Ahora, los test unitarios no requieren eso, son tests que corren en tu computadora y que no necesitan del emulador. Vamos a ir por ellos. ¿Qué es lo que vamos a testear? A ver, primero, antes de empezar a testear, vamos a ver en qué nos impacta ese testeo. Cuando nosotros tenemos una aplicación, esa aplicación tiene test asociados. Esos tests nos garantizan de alguna forma de que la aplicación funciona correctamente. Ahora, cuando nosotros desarrollamos un proyecto nuevo y no tiene ningún test, primero, la única forma de saber si las cosas funcionan es probando, pero no siempre podemos probar todos los casos, ¿sí? Porque por ahí hay demasiados. Entonces,
realizar test lo que nos permite es hacer pequeñas verificaciones a pequeñas porciones de código para ir asegurándonos que en línea general todo nuestro código se comporta como esperaríamos y que cubrimos la mayor cantidad de escenarios posibles y que esos escenarios no son satisfactorios. Cuando estamos en el Android Studio, podemos en cada una de las clases de test correr esos tests mediante este botoncito verde de play o este botoncito que tenemos aquí. Una forma de correr los tests es con cobertura. ¿Qué es la cobertura? La cobertura es el indicador que nos dice cuánto porcentaje de nuestra aplicación está testeado, ¿sí? Yo he corrido el test aquí, este test, y le hice Run with Coverage, con cobertura, y se abrió esta pantalla aquí a la derecha en la cual me dice que este test unitario me está generando un informe de cobertura de los tests que tiene. Y lo que podemos ver es que hay un montón de packages que no nos corresponden a nosotros, pero sí tenemos también los packages que nos corresponden, que son, por ejemplo, todos estos que están acá, que están en el package curso. En particular, Counter, Model y View son packages en los cuales tenemos clases, pero el porcentaje de cobertura de clases y el porcentaje de cobertura de métodos y de líneas cubiertas da 0. Quiere decir, no hay ningún test que respalde el buen funcionamiento de ninguna de las clases que están adentro de esos packages. Vamos a revertir eso. Antes de empezar a revertirlo, te cuento que, como nuestro ViewModel utiliza corrutinas, necesitamos agregar algunas dependencias. Entonces, en nuestro archivo build.grade, nosotros vamos a poder incorporar nuestras dependencias, y yo particularmente incorporé las dependencias que me permiten testear las corrutinas, ¿sí? También vas a tener la dependencia de JUnit, que es la biblioteca que nos permite correr los tests unitarios. Entonces, vamos a empezar por eso. Primero, como viste tanto en el test instrumentado como en el test unitario, viene un ejemplo. Este ejemplo, la verdad, que solo nos dice que el test funciona y corre, pero no nos sirve para nada porque prueba una suma. Prueba que 4, el valor esperado, es igual a 2 más 2. Entonces, vamos a borrarlo. Después vamos a empezar a escribir nuestro test. Una de las cosas que podríamos hacer es cambiarle el nombre, ¿no? Porque este test en realidad va a ser el test de nuestro ViewModel. Así que sería interesante que se llame al menos ViewModel Unit Test o Main ViewModel, que es el nombre del ViewModel Unit Test. Bien, ya tenemos nuestro test y ahora vamos a empezar a crear su contenido. Como es un test de ViewModel, vamos a tener que crear una instancia de ViewModel. Entonces, vamos a crear una variable que vamos a inicializar en algún momento. Esa variable la vamos a llamar ViewModel y será del tipo MainViewModel. Cuando ponemos lateInit, decimos que la variable en el momento de declaración no se inicializó, pero que va a estar inicializada antes de que la referenciemos por primera vez para leer su contenido o interactuar con ella. Por otro lado, como estos tests son tests que utilizan corrutinas, necesitamos alguna serie de cositas, ¿sí? Por un lado necesitamos una regla de que las tareas son instantáneas y por el otro lado necesitamos un dispatcher para correr las corrutinas, ¿sí? Esto, cada vez que vos pruebes un ViewModel va a ser exactamente igual, así que yo lo voy a estar escribiendo. Esto es un instant task rule y va a ser una instancia de instant task executor rule. Y por el otro lado necesitamos lo mismo para el dispatcher, ¿sí? Para ese elemento que nos va a permitir ejecutar las corrutinas. Entonces ese dispatcher vamos a crearlo como un standard test dispatcher. Bien, esto es adicional a nuestro test, son herramientas que estamos necesitando para el test. Vamos a escribir el primer test. ¿Cómo escribimos un test? Primero es un método, ¿sí? Es un método. Vamos a una función y ahí, por ejemplo, vamos a probar que cuando creamos el ViewModel se crea con el contador en 0. Es una prueba súper válida, entonces vamos por ello. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, MainViewModel. A este test lo llamamos MainViewModel y lo vamos a llamar checkInitial value. Bien, este va a ser nuestro test. Como esto va a ser una corrutina, vamos a usar
la función runTest, que nos va a dar un scope, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué pasa con este viewModel. Entonces, vamos a obtener el valor del viewModel. El value, que es lo que queremos verificar, va a ser viewModel.counter, es la propiedad contadora. Fíjate que counter es del tipo LiveDataCounter, y a esto vamos a obtener el valor. Que el valor es un contador que puede o no existir, y de ese contador vamos a querer el número, ¿sí? Nos interesa probar que esto, al momento de inicializar el viewModel, sea 0. Bien, entonces queremos que esto sea 0. ¿Cómo hacemos que esto sea 0? Bueno, con una función assert. De las funciones assert hay un montón que te permiten verificar un montón de condiciones. Lo que nosotros queremos es que verifique que es igual, ¿sí? Que el valor esperado, 0, sea igual al valor de nuestra variable que tenemos ahí, que es 0. Bien, este es un test. Ahora, a este test le falta algo. Le falta a la función una anotación que indica que es un test, ¿sí? Bueno, escribimos nuestro primer test. Vamos a correrlo sin antes un cambio que no es una variable, es un val. Quiere decir que le decimos que no muta, no cambia. Y vamos a correrlo a ver qué sucede. Bien, entonces esto está inicializando y da un error. Y esto es importante. ¿Por qué da un error? Porque, como te dije anteriormente, viewModel no está inicializado. Dijimos que es del tipo lateInit, pero no está inicializado. Vamos a inicializarlo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos muchas formas. La primera forma es crear una función que sirva de setup, o sea, de inicio, y que esa función inicialice nuestro viewModel, ¿no? Entonces, estos viewModel es main viewModel. Ahora, ¿cómo se llama una función en un contexto de un test? ¿Cómo me aseguro que esta función se llama antes de correr un test? Bueno, me lo aseguro con una anotación, con otra anotación. Y esa anotación es la anotación before. Es decir, que antes de correr este test, se va a llamar a esta función que va a inicializar el viewModel. Y más importante, antes de correr cada test, se va a llamar. Por lo que cuando creemos múltiples tests, cada vez que se corra ese test, se llama antes a la función setup y nos aseguramos de que el estado del main viewModel es el mismo en todos los tests. Bien, otra cuestión importante es que, como esto es una coroutine, creamos un dispatcher, tenemos que setear ese dispatcher, ¿sí? Tenemos que decir que el dispatcher principal va a ser este standard test dispatcher que creamos. Bien. Y por el otro lado, tenemos que crear una función para que ese dispatcher de alguna forma se resetee, ¿sí? Esto que estamos poniendo acá de dispatcher reset main y dispatcher set main es propio porque nuestros tests utilizan coroutinas. Así que es igual en todos lados, ¿sí? Pero que no es propio del test. Yo quiero que nos concentremos en escribir test. Entonces vamos a correr de vuelta este test. Y este test debería pasar exitosamente. De hecho, pasa exitosamente. Lo podemos ver acá, que dice test result, corrió en 51 milisegundos y está en verde, ¿sí? Los tests, una parte muy importante es que nosotros podemos detener la ejecución del test igual que una aplicación. Entonces podemos poner un breakpoint, por ejemplo, y podemos correr este test en modo debug, lo que va a hacer que se empiece a ejecutar y se detenga. En este punto, como el test está detenido, nosotros podemos inspeccionar las variables. Podemos ver, por ejemplo, que value es un entero que tiene valor 0. E incluso podríamos ver otras propiedades. Por ejemplo, podemos ver que viewModel.counter. Y acá tenemos el valor. Tiene número y tiene timestamp. ¿Qué es el timestamp? ¿Cuál es el timestamp? Bueno, vemos que acá dice 7 de noviembre a las 11:18 horario central de Europa de este año. Entonces ahí está nuestro valor y también tenemos nuestro value, que es el valor que estábamos obteniendo en el contador, ¿sí? Ahí está, number. Ahí tenemos el valor. Bueno, este test funciona. Si le damos play, pasa. Ahora, ejecutamos este test, estamos probando algo, pero todavía no vimos si eso impacta en la cobertura de nuestra aplicación. Para eso vamos a correr el test y le vamos a decir que lo corra con coverage, ¿sí? Entonces esto va a compilar el test, lo va a correr. Como tenemos código autogenerado, ¿sí? Nos dice que el proyecto está desactualizado porque el proceso de compilación generó código y ese código
ahora está modificado. Entonces le vamos a dar recompile y lo vamos a dejar ahí. Estos errores que aparecen acá, por ahora no le vamos a dar importancia porque eso no modifica el scope de esto, y es que corrimos un test con coverage. Si miramos ahora, estos valores cambiaron. Lo primero que vemos es que para el modelo de counter, en todas las clases se ejecutó el 100% de coverage, ¿sí? Nuestro counter data class solo tiene estos getter y setters, ¿sí? Por lo tanto no tiene mucha lógica de nada, ¿sí? Pero bueno, el test sirvió para cubrir lo que requiere el modelo, que es la instanciación de un objeto, ¿sí? Y eso funciona perfectamente. Y en el package view hay un 14% de coverage de clases, un 11% de métodos y un 8% de líneas. ¿Y eso por qué sucede? Porque en este package tenemos una clase viewModel. Vemos que, o sea, hice doble clic, ¿no? Hice doble clic aquí y veo el contenido. MainActivity no lo testeamos, pero del viewModel sí. Y probamos el 50% de las clases o el 33% de los métodos. Y esto se debe, si entramos a la clase, a que hemos probado esto. Esto que está en verde acá está probado. Los componentes están inicializados y verificamos que al crear nuestro viewModel el contador tiene el número 0. Lo que todavía no probamos es el resto. No probamos ninguna de las funciones públicas que expone este modelo. Pero bueno, ya empezamos a tener cobertura. Aseguramos con este pequeño test que al crear nuestro viewModel las condiciones iniciales, que al menos es el valor, están bien, son factibles.